Hagamos comunidad de aprendizaje es una estrategia que se implementó en este ciclo escolar y quien la ha impulsado es Mejoredu en sus plataformas digitales. De ahí se deriva una serie denominada Aprendamos en Comunidad, que está dividida en varios capítulos o fascículos, los cuales he tenido la oportunidad de compartirles. El día de hoy vamos a leer el fascículo número 4, que se titula Los ejes articuladores, pensar desde nuestra diversidad. Compartirles, estimados maestros, maestras, que en la lectura de estos fascículos nos da una claridad más apegada a lo que el nuevo modelo educativo nos pide, nos exige, y el principal motor de poder compartir estas lecturas es dejar de lado cualquier tipo de sesgo de opinión personal, porque lo que nos debe de fortalecer es la lectura propia de lo que se nos está ofreciendo, y cada uno de nosotros, en esa diversidad de la que habla este fascículo, poderles dar nuestra propia interpretación. No quedarnos con la interpretación de otros, sino con la que cada uno de nosotros puede tener, recordando que cada entorno es diferente. A eso se refiere, así que iniciamos con la presentación. Aprendamos en Comunidad es una serie de materiales educativos que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, pone a disposición de los colectivos docentes con el propósito de apoyar la concreción curricular del Plan de Estudio para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, mediante orientaciones que acompañen el proceso de elaboración de los programas analíticos e impulsen la creatividad de maestras y maestros en la planeación didáctica por medio de la presentación de algunas formas de integración curricular. Este es el fascículo 4 de la serie de fascículos Aprendamos en Comunidad. Recordarles, al inicio tenemos la gráfica, un gráfico, un mapa conceptual en donde el proceso de concreción curricular se basa en el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria, en donde participan en su elaboración la Autoridad Educativa Federal, así como también para los programas sintéticos de estudios de la fase 2 a la fase 6. Los programas analíticos vienen a ser responsabilidad o más donde participan los colectivos docentes, es decir, autoridades educativas de la escuela junto con los docentes. Y finalmente la conclusión, se puede decir, del proceso de concreción curricular culmina con la planeación didáctica que está a cargo de nosotros, docentes de grupo. Los colectivos docentes elaboran el programa analítico a partir de la lectura de la realidad, la contextualización de los contenidos de los programas sintéticos, la incorporación de contenidos que se consideran necesarios, codiseño de contenidos, ya lo vimos en anteriores fascículos, y la construcción de estrategias orientadas a la planeación didáctica. ¿Qué vamos a encontrar en este material? En este fascículo se incluyen orientaciones sobre la función de los ejes articuladores en el proceso de integración curricular que se realiza como parte de la construcción de los programas analíticos. Tenemos otro gráfico que habla del proceso de integración curricular en donde se consideran estrategias, ejes articuladores y campos formativos. El proceso de integración curricular es un ejercicio de vinculación de las situaciones o problemas identificados en la comunidad con los contenidos de los campos formativos y el aporte de los ejes articuladores. Este material ofrece orientaciones sobre el trabajo con los ejes articuladores para apoyar e inspirar el desarrollo de otras formas o rutas posibles que los colectivos decidan seguir. Recordar que los campos formativos están integrados por lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades de lo humano y lo comunitario. Los ejes articuladores son inclusión, interculturalidad crítica, igualdad de género, pensamiento crítico, vida saludable, artes y experiencias estéticas, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. A un clic.
En los fascículos 1 y 2 de esta serie encontrará información de apoyo relacionada con los planos de lectura de la realidad, contextualización y codiseño de contenidos que se propone para la construcción de los programas analíticos. El fascículo 3 incluye orientaciones para acompañar el proceso de integración curricular desde los aportes de los campos formativos. Los fascículos de Aprendamos en Comunidad y los podcasts en sintonía se encuentran disponibles en el enlace que aparece ahí en su libro. Los fascículos incluyen contenidos independientes, por lo que se pueden consultar y usar según los requerimientos. Sobre los ejes articuladores. Trabajar y analizar la justicia en educación conlleva poner el foco de atención en dos dimensiones: la justicia educativa y la justicia curricular. Jurjo Torres Santomé. La nueva propuesta curricular busca contribuir a la justicia social mediante una transformación educativa construida desde, con y para la comunidad. Por esta razón, el Plan de Estudios 2022 dista de ser solo un conjunto de objetivos o contenidos de aprendizajes para su implementación. Es una propuesta para avanzar hacia una ciudadanía democrática que reconozca y valore la pluralidad y diversidad de las culturas, sociedades y territorios. Para lograr lo anterior, el currículo pone al centro de la reflexión la desigualdad, la exclusión y el racismo que históricamente han recaído en personas y grupos de nuestra población debido a su lengua, religión, género, situación económica o migratoria, entre otras condiciones, con el fin de construir entornos educativos donde todas y todos puedan participar, aprender y desarrollar sus capacidades humanas. La justicia curricular implica que nadie se quede atrás ni fuera, que toda niña, niño, adolescente y joven encuentre en el espacio escolar las condiciones que les permitan ser y crecer en comunidad. Mucho ojo en esta parte, porque es importante que los entornos, el espacio al que se refiere, debe tener esas condiciones que le permitan ser y crecer en comunidad. No podemos desarrollar ningún modelo educativo, ninguna práctica docente en entornos hostiles, en entornos divididos, en entornos violentados o de violencia, ya sea entre alumnos, la comunidad o entre maestros o autoridades contra maestros. Mucho ojo en esa parte. Desde esta perspectiva, el Plan de Estudio 2022 propone 7 ejes articuladores como el componente curricular que contribuya al desarrollo de un conjunto de capacidades para vivir y convivir como agentes sociales que reconozcan y valoren los principios de libertad, igualdad, respeto, justicia, equidad y desde ahí construir comunidad. Sin ellos no podemos construir nada, nos estamos engañando nosotros mismos. Como nota, pie de página, dice que desde los planteamientos de Paulo Freire implica una propuesta pedagógica en la que los procesos educativos se entienden como un acto político en el que estudiantes y docentes, ambos sujetos que enseñan y aprenden, se encuentran desde sus realidades y condiciones sociales con posibilidad de poner en juego y diálogo sus saberes para interpretar, cuestionar y transformar su realidad. Continuando con los ejes articuladores, dice que constituyen un componente que permite desarrollar el currículo desde una perspectiva ética para aprender y enseñar en, desde y para la comunidad. Ayudan a mirar desde diferentes perspectivas las situaciones o problemas de nuestra realidad para evitar generar, profundizar o acrecentar las condiciones de desigualdad y exclusión basadas en el género, la condición física, sociocultural, económica o de otro tipo. Los ejes articuladores tienen una doble función: vincular el currículo con las situaciones o problemas de nuestra realidad, así como ampliar las formas en que miramos y pensamos los conocimientos, las sociedades, el mundo y la vida en general. En el siguiente esquema se presentan algunos de los aportes que ofrece
cada uno de los ejes articuladores para estos propósitos. Empezamos con igualdad de género, apunta hacia la construcción de una sociedad en la que se eliminen aquellas barreras sociales, económicas, educativas o de cualquier otro tipo que, basada en prejuicios y estereotipos de género, históricamente han obstaculizado el libre ejercicio y desarrollo de las personas. Inclusión contribuye a mirar y cuestionar la exclusión, el racismo, la desigualdad y la discriminación como resultado de los procesos de colonización que constituyen violaciones a la dignidad humana e impiden la expresión y reconocimiento de nuestra diversidad. Apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Busca el reconocimiento y apropiación de las culturas y las lenguas como vehículo de ideas, prácticas y saberes que fortalecen las identidades individuales y colectivas. Conlleva la preservación y diversificación de toda forma de expresión y comunicación como acción emancipadora y transformadora de la realidad. Interculturalidad crítica. Orienta el desarrollo de capacidades para reconocer, valorar y apreciar que existen diferentes formas de ser, pensar, vivir y sentir el mundo. Invita a la reflexión crítica de nuestra realidad y las relaciones asimétricas que se producen en nuestros marcos de interacción, lo que posibilita y amplía las oportunidades de cambio y transformación. Artes y experiencias estéticas. Contribuye a la exploración, apreciación y expresión del mundo y nuestra realidad mediante diversas experiencias o manifestaciones estéticas y culturales que contribuyan a dotarle de sentido y significado, así como para su reflexión y transformación. Vida saludable. Favorece la importancia del buen vivir en comunidad a partir de generar cambios y actitudes para reconocer, apreciar y hacer exigible el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad y equidad para toda forma de vida. Pensamiento crítico. Posibilita una práctica reflexiva orientada al cuestionamiento sobre las condiciones del mundo que nos rodea, así como de las ideas y razonamientos propios como base para la generación de cambio en beneficio de nuestro entorno social y natural. Son algunas apreciaciones con respecto a los ejes articuladores. Miradas diversas. Los ejes articuladores en su conjunto invitan a que docentes, estudiantes y familias reconozcan, comprendan, problematicen y valoren las distintas formas de pensar, sentir y estar en el mundo y en el tiempo en el que vivimos, a fin de favorecer vínculos, saberes y experiencias diversas y profundas para el bienestar y el desarrollo libre, autónomo y solidario de las personas y comunidades. Al pensarlos como un caleidoscopio, los ejes invitan a revisar a la luz de todos ellos las situaciones o problemas que se identifican en la comunidad, a fin de desarrollar perspectivas amplias que permitan llegar a planteamientos didácticos integrales desde una mirada crítica de nuestra realidad. Por ejemplo, supongamos que la lectura de la realidad de un colectivo escolar muestra la situación de que hay estudiantes que se incorporan a las actividades escolares después de que inicia la jornada escolar. Esta situación dificulta su participación en las actividades y genera diversas emociones y reacciones en diferentes integrantes de la comunidad, lo que repercute en el fortalecimiento de sus vínculos. Una respuesta inmediata ante esta situación es hacer más estrictas las medidas de la entrada escolar. Sin embargo, conviene reflexionar qué alternativas existen ante esta y otras situaciones o problemas de interés para la comunidad. Para ello conviene preguntarse, y tenemos dos preguntas. La primera, ¿qué nos aportan los ejes articuladores para ampliar nuestra mirada ante esta situación o problema identificado en la comunidad? Y dos, ¿qué podemos abordar o cómo podemos abordar esta situación o problema desde las perspectivas que nos ofrecen los ejes articuladores? Interesante. Aparece igual un gráfico que dice nuestra situación. Todos los días un número importante de estudiantes llega a la escuela después del inicio de la jornada escolar. Ello retrasa su participación en las actividades y genera disgusto entre algunos integrantes de la comunidad. Y ahí aparecen los colores que representan cada eje
articulador y buscaríamos la forma desde donde se puede abordar, desde el eje D. Y bueno, más adelante aparece, si lo observamos desde el eje de la inclusión, podemos preguntarnos cuáles son las dificultades que estudiantes y sus familias tienen para trasladarse a la escuela y a sus hogares. Es posible que en la comunidad existan condiciones de transporte y tránsito, así como cuestiones familiares, laborales, económicas o geográficas que para algunas personas de la comunidad representen desventajas en el acceso y la participación en la escuela. Sería importante indagar con estudiantes acerca de las formas de traslado a la escuela, las condiciones geográficas o ambientales del entorno, las rutinas y actividades que dificulten su traslado y buscar posibles alternativas que se puedan realizar desde la escuela junto con la comunidad. Pensamiento crítico. Podemos preguntarnos qué opiniones tiene el alumnado y sus familias y cuáles tenemos como colectivo docente sobre las normas, reglamentos u horarios escolares que se han establecido, cuáles se necesitan transformar para beneficio de nuestra comunidad. Cualesquiera que sean las razones por las que estudiantes llegan una vez iniciadas las actividades, conviene que estudiantes, familias y figuras docentes y directivas dialoguen sobre las normas, los horarios y las disposiciones para la entrada a clases. Reflexionen de dónde surgen y la pertinencia de que colectivamente participen en su construcción o posible modificación. Será importante reflexionar estudiantes y familias y sus familias acerca de las formas y prácticas escolares que se han normalizado respecto a la entrada y salida de clases, horarios y participación en actividades escolares para reconocer sus ventajas y desventajas desde las condiciones que vive la comunidad. Interculturalidad crítica. Podemos preguntarnos, ¿existen otras prácticas escolares que se puedan realizar para que nadie se quede fuera de las actividades? Indagar y dialogar con estudiantes y familias si conocen o sugieren otras prácticas o formas de organización de la comunidad escolar que ofrezcan posibilidades distintas de participación y aprendizaje en las actividades. En este caso, reflexionar y cuestionar lo que tradicionalmente hemos concebido por llegar tarde, llegar a tiempo, retraso, impuntualidad, resulta importante para visibilizar que se trata de formas construidas sobre una concepción del tiempo y la organización escolar, pero que pueden existir otros modos posibles. Es importante revisar con estudiantes y sus familias acerca de las normas y formas en que está organizada la escuela, entendiendo que no son inamovibles ni únicas y que pueden cambiar a partir del reconocimiento de las condiciones que viven las familias respecto a sus actividades, tiempos, distancias o seguridad para llegar a la escuela. Vida saludable. Podemos preguntarnos cuáles actividades dificultan a estudiantes su entrada al inicio de las clases. Es posible que no hayan dormido lo suficiente o que estén cansados porque realicen actividades productivas o de cuidado con su familia antes de la jornada escolar. Será importante conversar con estudiantes y familias acerca de las actividades que realizan y sus implicaciones en la salud de las personas a fin de reconocer qué se puede cambiar y cómo se puede actuar o cómo puede actuar la comunidad en su beneficio. Arte y experiencias estéticas. Podemos preguntarnos de qué manera las y los estudiantes pueden reconocer y expresar las emociones que experimentan ante la situación. Independientemente de las razones por las que estudiantes llegan después de iniciadas las actividades escolares, es posible que quienes se encuentran en el aula como quienes se incorporan experimenten sentimientos y emociones que importa reconocer y dialogar desde la escuela para generar espacios que posibiliten el desarrollo de empatía y respeto. Es importante reconocer y conversar con las y los estudiantes cómo pueden expresar y comunicar lo que sienten. Por ejemplo, cuando no pasa el transporte y no pueden subirse a él, si realizaron alguna actividad previa a su llegada a la escuela o cuando alguien se incorpora después de iniciar la jornada. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Podemos preguntarnos cómo ha cambiado la movilidad de nuestra localidad y región. ¿A qué se debe?
¿Cómo es en otros contextos socioculturales? Es importante reconocer y conocer cómo han cambiado las formas de movilidad en la localidad y región donde viven las y los estudiantes, y cómo es en otros contextos socioculturales, por ejemplo, respecto a los caminos, las formas de traslado, la densidad poblacional o los fenómenos climáticos, para, en su caso, documentar la memoria colectiva mediante la lectura, la escritura y otras formas de expresión y comunicación. Conviene reflexionar, analizar y visibilizar con estudiantes y familias acerca de los cambios en el tiempo presentados en la movilidad de la población en la localidad y región, a fin de reconocer las condiciones relacionadas con el origen de la situación que vive hoy la comunidad, las cuales pueden deberse a cuestiones de seguridad, cambios climáticos y físicos en el territorio u otros. Y el último eje, igualdad de género, podemos preguntarnos cuáles actividades que realizan estudiantes a quienes acompañan a la escuela están relacionadas con estereotipos y roles de género. Es posible que haya estudiantes que acompañen a sus hermanos menores a la escuela antes de llegar a la propia, deban realizar una actividad del hogar o productiva, o que recurren a trayectos más largos para llegar a la escuela debido a posibles situaciones de riesgo presentes en ellos. Será importante conversar con estudiantes y familias sobre las actividades que realizan para identificar aquellas que puedan o pueden estar relacionadas con roles y estereotipos tradicionales de género, así como el tipo de riesgos y violencias que éstas pueden generar sobre estudiantes y sus familias. Analizar una situación desde la perspectiva de los ejes articuladores es un ejercicio que implica revisar creencias, saberes o conocimientos para abrir la perspectiva propia a otras realidades y puntos de vista que ayuden a reconocer y valorar muchas otras formas de ser, pensar, sentir y vivir en este mundo. En un primer momento, uno o dos ejes ayudarán a ampliar la mirada sobre la situación o problema, pero al avanzar hacia su comprensión se advertirá la manera en que otros ejes contribuyen a enriquecerla. Reconocer estos aportes favorecen los procesos de lectura de la realidad, la contextualización, el codiseño de contenidos y el propio plano didáctico. Para identificar el trabajo con los ejes en los procesos de contextualización y codiseño de contenido, los colectivos docentes deben de preguntarse lo siguiente: ¿cómo podemos abordar los contenidos de los programas sintéticos desde la perspectiva de los ejes articuladores? ¿Qué contenidos no previstos en los programas sintéticos se requiere incorporar? Para seguir el ejemplo, supongamos que el colectivo docente de educación primaria, como parte de su ejercicio de contextualización y codiseño de contenidos, retoma los siguientes contenidos a partir de la perspectiva que ofrecen los ejes articuladores. Aparece entonces una gráfica, unos cuadros con columnas que se titula Contenidos seleccionados para conocer, analizar, comprender e incidir en la situación identificada. Empezamos con lenguajes, pero primero vamos a analizar de qué se trata. El color de cada contenido indica que el colectivo docente lo ha elegido a partir del ejercicio de problematización realizado desde la perspectiva de los ejes articuladores, que es lo que acabamos de leer hace un momento, esa perspectiva, ese enfoque que tienen. Esto no significa que cada contenido deba articularse con todos los ejes. Se presenta de esta manera para mostrar su aporte al trabajo de contextualización y codiseño de contenidos. Es decir, en el cuadro aparecen las columnas y el contenido de los cuadros tiene un color que es el color de cada uno de los ejes articuladores. Es decir, el contenido se vio desde el enfoque de determinado eje articulador. El primero, hablando de la fase 3, que es mi fase, dice descripción de objetos y seres vivos, que tiene un color, que es el color de, vamos a revisar, igualdad de género, el color moradito, igualdad de género. Luego el otro contenido es uso de elementos de los lenguajes artísticos en la vida cotidiana e intervención del entorno familiar y escolar para imaginar y realizar propuestas de mejora, pensamiento crítico. El anterior es el de expresión, artes y expresión, aquí está,
y experiencias estéticas, artes y experiencias estéticas. Desde ese punto de vista, desde ese enfoque, retomaron este contenido. Luego aparece producción de textos dirigidos a autoridades y personas de la comunidad en relación con necesidades, intereses o actividades escolares. Interculturalidad crítica, lo están viendo desde ese eje articulador. Interculturalidad crítica, así es. Y así sucesivamente vamos a encontrar en el otro campo formativo saberes y pensamiento científico. En la fase 3, características del entorno natural y sociocultural, que tiene que ver con vida saludable. Seguimos en el campo formativo, ética, naturaleza y sociedades. Seguimos en el contenido de la fase 3, que es mi fase. Encontramos diversos contextos sociales y culturales y territoriales, cambios y continuidades. Es apropiación de las culturas en base a la lectura y escritura. Desde ese enfoque lo están viendo. Responsabilidad compartida en el cuidado de sí y el de nuestro entorno, con la familia, la escuela, la comunidad, el uso de internet y redes sociales para generar espacios de bienestar e inclusión, equidad e igualdad. Eso es desde vida saludable. Dice, desde la perspectiva del eje vida saludable, este contenido puede apoyar con la reflexión de las actividades que realizan estudiantes y familias para identificar las condiciones que se relacionan con la llegada a la escuela y participen en el cuidado de su salud física y emocional. En las columnas que aparecen de cada contenido en cada fase, hay a un costado una descripción que nos va permitiendo entender por qué se están tomando desde ese enfoque, así como también nos está proporcionando una idea de lo que se puede ir abordando. Es decir, si lo abordamos desde la perspectiva del eje de inclusión, estos contenidos se eligen para apoyar la representación gráfica de los lugares de origen y distancias que recorren estudiantes y familias para llegar a la escuela. Puede contribuir a comprender que vivimos en condiciones distintas y que la escuela es un espacio para reconocer esa diversidad. En lo que respecta a artes y experiencias estéticas, dice que desde la perspectiva de este eje, estos contenidos se eligen para apoyar que estudiantes y familias y docentes expresen y reconozcan las emociones que experimentan ante la situación o algunas semejanzas a partir de uso de distintas formas estéticas como recursos para comunicarse y manifestar ideas, emociones, deseos y desde ahí construir empatía ante las emociones de las y los demás. En general, el gráfico que se presenta, el cuadro y con sus columnas de contenidos en las diferentes fases, pues nos permite darnos una idea de cómo podemos ir articulando desde el enfoque de cada eje articulador. Pueden revisarlo, compañeros, maestros, maestras, pueden revisarlo y darse una idea concreta apoyándose con la guía de la lectura que yo le estoy dando. Durante este ejercicio es posible identificar que un mismo contenido puede abordarse y enriquecerse desde la perspectiva de varios ejes articuladores, ya que cada persona o colectivo construye miradas diversas ante una situación o problema y comprensiones propias sobre los ejes articuladores. Los ejes, más que excluyentes, son complementarios. Es posible hablar de interculturalidad crítica al reconocer y valorar distintas formas de estar y relacionarse con el mundo y emplear el pensamiento crítico para analizar esas diversas maneras de hacer, vivir o pensar, que no siempre concuerdan con lo que conocemos y damos por hecho. En este ejercicio, los lenguajes son vehículos poderosos para ampliar, compartir y revisar nuestros pensamientos, sentires y reflexiones, para entonces dialogar y buscar otras formas que posibiliten la participación y expresión de cada una de las personas que integran la comunidad sin ningún tipo de exclusión o discriminación. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, inclusión, igualdad de género, artes y experiencias estéticas. Los ejes articuladores en su conjunto enriquecen el trabajo con los contenidos para analizar, cuestionar, comprender y transformar las situaciones o problemas identificados en la comunidad.
Al trabajar con los contenidos desde la perspectiva de los ejes articuladores, se advertirán diferentes vinculaciones para abordar las situaciones o problemas de interés para la comunidad. A partir de la situación abordada en este fascículo, algunas de esas vinculaciones que se pueden realizar son las siguientes. Y aquí tenemos estudiantes y docentes con participación de las familias. Ubicarán los lugares de donde parten para llegar a la escuela mediante la elaboración de dibujos, croquis o mapas, y analizarán las distancias que recorren, el tiempo que les lleva, así como las vías de tránsito y transporte disponible. Esto permitirá a la comunidad escolar reconocer las condiciones en las que viven y reflexionar sobre las implicaciones que tiene llegar a la escuela. Trabajarán con los siguientes contenidos para describir, analizar, comprender y transformar la forma de ver y actuar en torno a la situación identificada en la comunidad. Aparece otro cuadro con 3 columnas, fase 3, fase 4 y fase 5. Descripción de objetos, lugares y seres vivos, con los ejes articuladores del lenguaje e inclusión. Características y entorno social y sociocultural, entorno natural y sociocultural. Saberes y pensamiento científico, también vida saludable. En la fase 4, uso de croquis y mapas para describir trayectos y localizar lugares, lenguajes e inclusión. Medición del tiempo, saberes y pensamiento científico e inclusión. Medición de longitud, masa y capacidad, saberes y pensamiento científico e inclusión. Impacto de las actividades humanas en la naturaleza y en la salud, saberes y pensamiento científico y también vida saludable. Ubicación espacial, saberes y pensamiento científico, inclusión. Medición de la longitud, masa y capacidad, saberes y pensamiento científico e inclusión. Pérdida de biodiversidad, problemas medioambientales en la comunidad, México y el mundo, así como acciones orientadas a fortalecer estilos de vida sustentables, saberes y pensamiento científico y vida saludable. Con eso encontramos la forma en cómo se pueden abordar los dichos contenidos. Continuando con el ejemplo, describirán las actividades que realizarán o que realizan antes, durante o después de la escuela mediante el uso de diferentes medios y formas de expresión, puede ser oral, escrita, visual u otra. A partir de lo anterior, las actividades analizarán la distribución de estas actividades desde los roles y estereotipos de género, conversarán sobre las implicaciones que tienen para la salud, la seguridad, entre otros aspectos, con el fin de reflexionar colectivamente sobre las distintas condiciones de vida de las y los estudiantes, las familias y el colectivo docente. Y continuamos con esa parte de la descripción de las actividades. En la fase 3, responsabilidad compartida en el cuidado de sí y el de nuestro entorno con la familia, la escuela y la comunidad. El uso de internet y redes sociales para generar espacios de bienestar e inclusión, equidad e igualdad. Abordado desde los ejes de ética, naturaleza y sociedades y vida saludable. Actitudes y prácticas que prevalecen entre los hombres y las mujeres en la familia, la escuela y la comunidad, de lo humano y lo comunitario, así como también tenemos el otro eje, un eje que vamos a definir ahorita. El último es intervención del entorno familiar y escolar para imaginar y realizar propuestas de mejora. En la fase 4 tenemos efectos en la vida de las personas derivados de cambios sociales, culturales y en la salud. Se aborda desde lo humano y lo comunitario y vida saludable. Situaciones de riesgo social en la comunidad y región donde vive, que también se aborda de lo humano y lo comunitario, e igualdad de género, que es el que mencionaba hace rato, el IG. Equidad de género en las familias, la escuela y la comunidad, de lo humano y lo comunitario, e igualdad de género. Diálogo para la toma de acuerdos y el intercambio de puntos de vista, lenguajes y pensamiento crítico. Utilizarán diferentes formas de expresión oral, escrita, artística u otra para compartir los motivos, las situaciones o las condiciones que viven en relación con la llegada a la escuela, la participación en las actividades y la jornada escolar, así como las emociones que experimentan en torno a ello. Reflexionarán sobre la importancia que tiene la ayuda, la colaboración, el establecimiento de vínculos en el desarrollo libre, justo y digno de las personas y de la comunidad.
Tenemos en la fase 3 uso de elementos de los lenguajes artísticos en la vida cotidiana, lenguajes y apreciación artística y estética. Apoyos mutuos para favorecer los aprendizajes en el aula diversa de lo humano y lo comunitario e interculturalidad crítica. En la fase 4, representación de hechos y experiencias significativas mediante el empleo de recursos textuales, visuales y corporales y sonoros. Lenguajes, que es el que se aborda. Indagarán, analizarán y reflexionarán sobre experiencias escolares del pasado, del presente y de otros contextos que permitan identificar alternativas en beneficio de toda la comunidad, así como elaborarán, deliberarán y analizarán propuestas relativas a horarios, reglamentos, actividades escolares o de apoyo entre familias para valorar sus implicaciones y sus efectos. Para la fase 3, diversos contextos sociales, naturales y territoriales, cambios y continuidades, visto desde la perspectiva del eje ética, naturaleza y sociedades, así como el de apropiación de las culturas por medio de la lectura y la escritura. El sentido de comunidad y satisfacción de necesidades humanas, de lo humano y lo comunitario, así como apreciación de experiencias estéticas. Y por último, producción de textos dirigidos a autoridades y personas de la comunidad en relación con necesidades, intereses o actividades escolares, abordado desde lenguajes y de interculturalidad crítica. En general, estimados maestros, estos son ejemplos de cómo los ejes articuladores cumplen con un objetivo que es visualizar los contenidos que vienen en el plan sintético, en el plan 2022, en los programas, visualizar desde esos ejes articuladores cada contenido para poder contextualizarlo después de haber realizado una lectura de la realidad de nuestro entorno. Es muy, para mí, se lee bastante trabajo, pero en esencia lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que tenemos en nuestro entorno e irlo problematizando para poder caer a una planeación. La planeación nos va a ser el resultado de toda esta observación que vamos a hacer. Se puede sentir quizás mucho trabajo, lo tengo que reconocer, pero la importancia y la clave va a ser la lectura de estos fascículos, más allá de mi opinión o de la opinión de otros. La importante va a ser su opinión en cómo interpreten ustedes cada uno de estos libros que nos ofrece Mejor Edu para entender de manera más precisa, más apegada a la realidad, lo que se busca con este nuevo currículo. Intento en lo más posible darles esa claridad para que puedan interpretar sin tratar de meter muchas cuestiones personales, porque vamos aprendiendo en conjunto, vamos aprendiendo en comunidad lo que tenemos a la mano. ¿Sí? Bueno, continuamos. Durante el desarrollo del plano didáctico es posible que se requiera incorporar otros contenidos más pertinentes en función de los diálogos con la comunidad, lo que se presente en el interés de estudiantes y desde las condiciones de vida que se identifiquen en el entorno. Identificar situaciones o problemas que se manifiestan en la comunidad como núcleo para organizar la enseñanza y el aprendizaje. Favorece el desarrollo de capacidades con estudiantes para mirar, cuestionar, analizar y transformar la realidad en el presente y en el futuro. Afinar nuestra mirada con respecto a los ejes articuladores requiere de apertura y colaboración para desarrollar capacidades que nos permitan pensar, valorar, respetar y apreciar la vida, el mundo y las culturas desde otras miradas distintas a la propia, pues esto nos enriquece como personas y como sociedad. Al trabajar con los ejes articuladores para la elaboración de su programa analítico, consideren que, número 1, son el componente curricular que proporciona múltiples formas y oportunidades para pensar, expresar, actuar o sentir en torno a una situación o problemática de la comunidad escolar y el contexto de las y los estudiantes. Su intención es dotar de sentido humano a las actividades escolares de manera que permitan reflexionar, cuestionar y actuar para transformar su realidad. 2.
3. Una situación o problema de la comunidad puede abordarse desde la perspectiva de uno o varios ejes. Todos aportan para ampliar su conocimiento, comprensión e intervención. Por eso corresponde al colectivo docente decidir el énfasis en torno a los cuales considere pertinente y necesario abordarlos. Y finalmente, 4. La articulación entre los ejes y los contenidos de los campos formativos es dinámica. Se basa en el trabajo que estudiantes y docentes realicen a partir de su proceso de lectura de la realidad. Al trabajar los contenidos desde la perspectiva de los ejes, se favorece esta vinculación de la enseñanza y el aprendizaje con la vida cotidiana de las comunidades escolares. Para contribuir a los procesos de integración curricular, además de considerar los campos formativos y los ejes articuladores, es necesario no perder de vista a la comunidad. En el fascículo 5 de esta serie se aborda este planteamiento con el propósito de apoyar la elaboración de los programas analíticos, que será en una lectura más adelante. Muy bien, con esto llegamos a la parte final de este fascículo y recordarles, estimados compañeros, compañeras, que lo más importante de esto es que nos apropiemos de la interpretación de esta lectura y podamos ofrecerle a nuestra comunidad escolar, a nuestra escuela, a nuestros alumnos, la posibilidad de que en esa claridad de pensamiento vamos a forjar las mejores planeaciones, las mejores actividades que estén apegadas a su realidad, a su contexto y que lógicamente también consideren la de nosotros, porque es importante lo que decíamos al principio, los espacios, los entornos, las escuelas deben ser lugares en donde sea fértil la convivencia, la sana convivencia. No podemos trabajar en terrenos hostiles, en entornos hostiles. Tenemos que hacer una invitación enérgica, una invitación, ¿cómo podríamos llamarle? Un llamado conminar a nuestros directores y supervisores a que hagan una catarsis acerca de lo que están haciendo. Su papel no se limita exclusivamente a presionar, a exigir, a tratar de latiguear al docente, sino todo lo contrario. Tienen que demostrar ese liderazgo académico, ese liderazgo humano, ofreciéndole a los compañeros, a nosotros compañeros que somos maestros frente a grupo y que somos quienes realmente estamos llevando a cabo la aplicación y la ejecución de este nuevo plan y programas de estudio, de esta lectura de la realidad. Somos quienes estamos al frente de la batalla y debemos de tener los mejores líderes a nuestro lado para que nos acompañen y para que nos den esa fortaleza, la motivación, la inspiración que necesitamos, ¿sí? Es una invitación imperativa, prioritaria, conminarlos a ellos a que tomen su papel en esta gran transformación. Si no lo hacen, este problema se va a convertir en un problema que se tendrá que abordar de manera nacional, el papel que están desempeñando nuestras autoridades cercanas, inmediatas, directores y supervisores. Se convertirá en un problema más que tendremos que combatir desde el enfoque de la nueva escuela mexicana. Saludos cordiales y quedo a sus distinguidas órdenes. Saludos desde Tabasco.